Muy bien, vamos a comenzar. Buen día a todos. Bienvenidos a un webinar de Introducción a Ciencia de Datos Machine Learning Módulo 1 por parte de DC Ciencias. Soy Sergio Campos Ortega, el profesor coordinador, y nos va a mostrar Jesús Valdés un pequeño modelito que realizó, pues básicamente para una especie de titulación por parte del curso. Entonces, pues bien, si quieres, preséntate un poquito, Jesús, y comenzamos. Sí, gracias. Hola, soy Jesús, ya como dijo Serge. Actualmente estudio producción musical y me estoy, pues, bueno, también desarrollo software de audio y también estoy empezando un poco pues, toda esa parte, ¿no? De machine learning, un poco de ciencia de datos. Em, Decidí como proyecto para el curso desarrollar un modelo para que pueda aprender a diferenciar entre 6 diferentes instrumentos. Entonces ese fue el objetivo, ¿no? El objetivo principal. Y a ver, veamos. Primero, ¿me ayudan con... ah, les voy a pasar un link para que puedan escuchar bien, por si ahorita que empiece. Lo abran mientras tienen que dar start y ya cuando estén me avisan. ¿Si les funcionó? Sí, el link sí funciona. Va, a ver, voy a poner algo y me dices si se escucha. ¿Si se escuchó bien o no? Sí, tipo evangélico. Justo, va, súper. Entonces, ¿puedo compartir? Eh, listo, ¿ya se ve? ¿Todo cool? Sí, ya se ve. Va. Bueno, entonces, me gustaría empezar como explicando un poquito cómo manipulé toda la información porque, pues técnicamente yo obtuve toda la información, ¿no? Em, y toda esa información la obtuve de audios. En este caso, estoy metiendo audios de kick, bueno, de kick o de bombo, de snares o tarola en español, de hi-hats, de guitarras, de bajos y de voces. Entonces, con estos audios, hice diferentes procesos para después obtener toda la información y poder entender mi modelo, ¿no? Y para que se pueda entender un poco mejor, tengo esta pequeña explicación de un poco del audio digital. En este caso, hay pues dos tipos de audios, ¿no? En este caso, audio análogo, que es el que pues produce cualquier vibración del sonido, ¿no? En este caso, no sé, una guitarra acústica, por ejemplo. Y pues por otro lado tenemos el audio digital, que no, que ya tiene pues sus buenos añitos y ha sido bastante importante pues, para todo el mundo, ¿no? Digo, no existiría Spotify sin el audio digital. Y esta pequeña imagen que aquí muestro, la curva roja, en este caso, es una simple sinusoidal. Creo que es el ejemplo más simple que puedo poner. Pero en este caso la curva roja sería la señal análoga, que es totalmente continua, ¿no? Y no tiene pues saltos en este caso, ¿no? Porque pues lo análogo es lo más puro que podemos encontrar. Por otro lado tenemos la parte digital, ¿no? Que es la parte de atrás, los cuadraditos. En este caso lo que está tratando de, bueno, la compu captura mediante un ADC, que es Audio to Digital, Analog to Digital Converter. em, Trata de capturar esta forma, ¿no? La forma de sinusoidal. Si nos ponemos muy estrictos, nunca la va a poder capturar
como tal, ¿no? Sin embargo, ya pues hoy en día hay muestreos ya bastante altos que ni siquiera llegamos a notar un poco, no llegamos a notar gran parte de la diferencia entre el análogo y el digital, ¿no? Pero aquí, pues, para explicarlo un poco, simplemente la computadora obtiene un valor. En este caso, este valor lo conocemos como sample. En el audio digital, un audio es simplemente un arreglo de valores, de números en este caso, y esos números siempre son conocidos como samples. En video, por ejemplo, los análogos serían los frames, ¿no? Frames por segundo. Y pues un audio es simplemente un arreglo de estos valores. Y estos valores siempre van a estar entre -1 y 1. Son valores entre -1 y 1. Eso ya es convención, así funciona el audio digital, ¿no? Y cada sample podemos configurar, bueno, decirle a la computadora cuántos bits queremos que ocupe de la computadora cada sample. En este caso igual hay convenciones. Aquí, por ejemplo, estamos usando 16 bits para cada sample. Y estos 16 bits se reflejan como se ve en la gráfica en el eje Y, ¿no? Y el sample rate, que hay estos dos principales conceptos, ¿no? Sample rate y bit depth. El sample rate es el número de samples que vamos a tomar por segundo de la señal. En este caso ya existen convenciones que ya se utilizan en la industria, que están aquí un poco abajo. En este caso son 44.100 samples por segundo los que se toman. Esta es una calidad de CD, o sea, cuando compran un CD está en esa calidad, ¿no? Entonces lo que está haciendo la computadora es tomar 44.100 muestras de ese audio que está entrando por segundo, ¿no? Para poder representar el audio que está entrando. Y pues ya tenemos sample rates más altos hasta 192.000, ¿no? Que ya normalmente esta calidad se usa en estudios, que es pues a mayor sample rate, mayor calidad, ¿no? Porque puedes representar el audio muchísimo mejor, ¿no? Más fiel. Y el otro concepto es el bit depth, que es lo que ya mencioné, ¿no? El número de bits que ocupa cada sample. Igual esto ya son convenciones. En este caso, los valores de bit depth son 16, 24, 32 bits. De ahí no hay más. O sea, puedes poner menos, pero va a sonar pues más feo, ¿no? Entonces 16 bits es lo mínimo bueno. Esos son como que los dos principales conceptos del audio digital. Y aquí en esta imagen que les muestro se ve un poco mejor la diferencia entre un sample rate bajo y un sample rate alto, ¿no? En este caso el máximo, bueno, el máximo de la sinusoidal sería un valor en -1, ¿no? Bueno, depende de la amplitud, pero como les mencioné, los samples siempre van a estar entre -1 y 1, sus valores. En este caso, si tenemos un menor sample rate, pues podemos ver que pues la onda no se reproduce pues muy bien, ¿no? No se puede representar muy bien. Ya un mayor sample rate, pues es un poco más fiel, ¿no? Entonces, sí, eso sería como los dos principales conceptos de audio digital. Si en algún momento me voy muy rápido o algo así, me pueden parar con gusto, o si tienen dudas. Y por otro lado, también hice aquí un pequeño ejemplo, que esto también es importante porque lo tomé en cuenta para sacar toda mi información. En este caso, en el audio, no solo en el audio, ¿no? También en cualquier tipo de señal, prácticamente, tenemos el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia. En este caso, el dominio del tiempo, tenemos en el eje X, serían los samples, en este caso, hablando de audio digital, ¿no? Entonces aquí sería bueno, esto no está en samples, ¿no? Esto está en segundos, en el eje X. Y en el eje Y es la amplitud, que es lo que les menciono, que los samples siempre vamos a tener valores entre -1 y 1. Esto es normalmente la onda que más vemos cuando graficamos un audio, porque va conforme el tiempo, ¿no? Y por el otro lado, si le hacemos un proceso de FFT, Fast Fourier Transform, a esta parte del dominio, podemos obtener la parte del subdominio en frecuencia, ¿no? Que en este caso es igual en el eje Y, es la amplitud, pero en este caso no son, estamos representando frecuencias, ¿no? En este caso, bueno, no sé si está en el dato, pero el humano escucha de 20 a 20.000 Hz. O sea, no puede escuchar más abajo, ni puede escuchar más arriba.
Y pues dependiendo de la edad, ya 18 o más, ya no puedes escuchar, ¿no? Pero en este caso, en el audio normalmente representamos nuestro audio de 20 a 20 mil Hz. Y por cada valor en la frecuencia, pues tenemos una cierta amplitud, ¿no? Esto también es bastante importante, porque nos va a ayudar a diferenciar entre los instrumentos, en ambos dominios, ¿no? Pero sí. Y nada más quería dar un poco eso, un poco de contexto, para que todos pudiera explicar un poquito mejor. No sé si hasta aquí todo cool. O me fue muy Sí, todo rápido. bien. Va. Entonces, lo que hice, bueno, pues ya pues, usé bastante contenido del curso, obviamente. Scikit-learn, todo esto es la parte de, bueno, ahí se me olvidó borrar algunos imports. Aquí tengo la parte de manipulación del sonido. Esta es la parte del análisis. Este es un pequeño efecto que usé anteriormente, pero ya no lo termino usando. Y manipulación de data, ¿no? Normalmente en NumPy, Pandas, Matplotlib. Entonces usé esas librerías. Y por cada instrumento estoy usando por el momento 70 audios, ¿no? Aquí tengo mis audios, por ejemplo, de con los que entrené. Y tengo 70 de cada instrumento, ¿no? 70, o sea, es 70 de guitarra, 70 de bajo. Y así nos vamos, ¿no? Obviamente son audios diferentes. Los instrumentos que utilicé en este caso aquí están: bombo o kick, snare o tarola, hi-hat, un bajo, bueno, bajos, guitarras y voces. Esos son los instrumentos que voy a tratar de predecir. Y bueno, aquí simplemente un pequeño arreglo. Y aquí estoy cargando todos mis audios, ¿no? Eso es una implementación que hice para ahorrarme mucho espacio, solo es un for dentro de un for, para poder cargar todos los audios que ya les mostré, ¿no? Todos estos de una. Y aquí, bueno, entonces me gustaría como que podamos escuchar unos audios de con los que estoy entrenando. Aquí tengo algunos audios. Pues por ejemplo, estos son los kicks, este primer, y los de arriba. Voy a darle play. Según yo, si se sigue, debería seguirse escuchando. Entonces esos son 5 kicks nada más con los que estoy entrenando, ¿no? Digo, faltan otros 65. Pero para que podamos ver un poco la diferencia entre los audios. Esto, por ejemplo, estos que voy a tocar son los snares. Igual vemos que son diferentes. Ahora vamos con los hi-hats. Suenan diferente también. Ahora vamos con las guitarras. Una. Otra. Y hay una corda de guitarra acústica, ¿no? Los bajos. Aquí metí tanto bajos acústicos, bueno, bajos eléctricos de instrumento y bajos hechos con sintetizador, ¿no? Y por último las voces. So unique, I feel like I should trust you. All night. On and on to the break of dawn. Y esos son 5 ejemplos de cada instrumento.
como podemos ver son, en algunos casos son para un poco parecidos, en otros casos son bastante diferentes. Por ejemplo, las guitarras, este audio es una guitarra acústica. Y también hay guitarras eléctricas bien distorsionadas, ¿no? Esto decidí hacerlo así para darle más variedad y que el modelo se adapte un poco más pues al entorno real, ¿no? Que en este caso pues no vamos a saber bien, em, pues ni siquiera le estamos diciendo género ni nada. Entonces, para eso los audios variados, ¿no? Aquí es lo mismo que les acabo de enseñar, simplemente unos audios, pero con código, ¿no? Ya eso nos lo podemos saltar. Y en este caso, aquí empecé a ver un poco en el dominio, tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia de mis audios, ¿no? En este caso estoy graficando 4 de cada instrumento. Estos son en el dominio del tiempo, que es exactamente lo mismo que está aquí en mi programa, ¿no? Este es un programa de audio, de edición. Entonces, la onda que estoy aquí, que estoy viendo aquí es la onda que está en el dominio del tiempo. Y exactamente lo mismo que grafiqué aquí. Como podemos ver aquí, por ejemplo, los kicks son un poco parecidos, pero no tanto, ¿no? Depende también mucho en qué octava esté el instrumento, porque no es lo mismo un kick de una batería que de otro, ¿no? O un kick sintético, hecho desde computadora. Lo mismo pasa con los snares. Hay unos snares que tienen más reverberación, dependiendo de cómo estén grabados, ¿no? Hay unos que son más cortos, más secos, entonces también cambia mucho la forma de onda en el dominio del tiempo. Los hi-hats ahí igual, depende si es un hi-hat abierto. No sé si han visto que en la batería luego hay el que toca la batería está con un pie como que haciendo que salte un hi-hat, ¿no? Entonces es el hi-hat abierto. Y también está el hi-hat cerrado, que es más cortito. Por ejemplo, este es bastante probable que sea un hi-hat cortito. O un hi-hat cerrado, ¿no? Porque su transiente es más cortito. Y esto es más probable que sea un hi-hat abierto, porque dura más, el audio dura más, ¿no? Aquí dependiendo pues la guitarra, ¿no? Por ejemplo, este probablemente sea solo un acorde. Así, pum. Y aquí es probablemente sea un loop, ¿no? El bajo, aquí esto está muy bastardo. Probablemente sea un sub, que es aún más grave que un bajo, ¿no? Normalmente se usa en este tipo de sonidos en música electrónica para que retumbe más, ¿no? Y se sienta más potente todo. Y las voces, ahí como podemos ver tampoco hay como que una gran similitud. Esto en el dominio del tiempo. En el dominio de la frecuencia es exactamente lo mismo, pero ahora estamos viendo las frecuencias de nuestros audios, ¿no? Aquí se nota un poco más las similitudes y es por eso mismo que lo grafiqué en el dominio de la frecuencia, porque podemos ver que los kicks, pues como la mayoría o casi todos los kicks están en un cierto rango de frecuencias, en este caso frecuencias graves, entonces es bastante probable que todos los kicks estén, como lo podemos ver aquí, de 0, bueno, no se puede ver bien, pero probablemente están de 20 a unos 200 Hz, que más o menos ahí vive el kick, ¿no? Los snares también podemos ver que están un poco parecidos, hay algunos que varían más, también les digo, depende cómo estén grabados o cómo estén hechos. Los hi-hats ahí sí hay un poco más o sea, no son tan similares. En la guitarra también pues depende. Digo, hay algunas frecuencias, pueden buscar frecuencias, en qué frecuencia vive un instrumento, ¿no? Y más o menos te van a decir, pero también varía demasiado. El bajo es prácticamente casi el mismo caso que el kick, ¿no? Porque el bajo también vive en las frecuencias bajas, en las frecuencias graves. Y la voz, ahí sí hay algunas frecuencias que predominan en las voces. Entonces también podemos ver que en medio se parecen, ¿no? Esto igual lo podemos sacar en cualquier editor de audio. De hecho aquí tengo... esto se obtiene con procesos de transformada de Fourier, ¿no? Y esto que están viendo es lo mismito, pero en tiempo real, ¿no? Lo está haciendo así luego. Pero es exactamente lo mismo.
Y sí, entonces sí es importante como que em, me dé bien a entender esta parte de medio de tiempo y de frecuencia, ¿no? Hasta aquí es todo cool. ¿O hay alguna duda? Ok, va. Y bueno, ya que pues vi un poco los datos, los cargué, porque ahorita están cargados en mi Jupyter. Ahora sí obtengo la data, ¿no? Porque no estoy usando ningún Excel, no estoy usando ninguna base de datos, estoy usando puros audios para poder entrenar mi modelo. Entonces aquí fue donde empezaron un poco los problemas, porque cuando empecé, tenía una vaga idea de cómo poder entrenar el modelo, pero al final no, ese pensamiento no lo terminé usando. Entonces llegué a otro approach, que es utilizar descriptores de audio. En este caso, todas estas funciones que hice, ahorita explico todos, pero son funciones en donde les meto el audio. Bueno, en este caso les estoy metiendo o los samples, que en este caso les digo, ¿no? Son valores entre -1 y 1, o le estoy metiendo los valores de frecuencia. En este caso, los valores de frecuencia tienen tanto en qué frecuencia está, supongamos que la frecuencia, o sea, es un arreglo también de frecuencias, pero esa frecuencia también tiene una cierta amplitud. Entonces, no todos, porque algunos no se pueden en tiempo o algunos no se pueden en frecuencia, pero estoy sacando todos, y con estos descriptores, que al final me van a regresar nada más un valor, es como, pues sí, son descriptores de mis audios, ¿no? Al final nada más me van a regresar un valor, y esos valores son los que voy a usar para poder entrenar mi modelo. En este caso voy a empezar a cargar porque se tarda un poquito. Aquí estoy sacando todos mis descriptores, ¿no? Entonces estoy corriendo instrumento por instrumento con este for. Y dentro de este for estoy corriendo de 0 a 70, ¿no? Bueno, 69. Y por cada uno estoy sacando tanto los samples, el sample rate que ya les mencioné, porque hay algunos descriptores que me piden el sample rate. Estoy apilando en este caso el instrumento. Este cont, que en este caso lo voy a usar después como un ID, nada más como para poder meterlo al entrenamiento. Y todos estos descriptores son los que estoy haciendo en el dominio de la frecuencia. En este caso, este spectrum y frequency es lo que está, le estoy pasando mis samples y los samples les está haciendo una transformada de Fourier, les está pasando al dominio del tiempo, de la frecuencia, perdón, y ya me está regresando toda esa data, ¿no? Entonces, esto, spectrum y frequency, ya está en el dominio de la frecuencia. Estoy sacando centroid, peak, spread, kurtosis, entropía, roll-off, slope, flatness, decrease y las MFCCs. Ahorita explico un poco más adelante qué es cada uno. Pero sí, todos estos son los descriptores que al final solo son números que te dicen una característica de cada audio, ¿no? Y aquí estoy haciendo los descriptores, pero en el dominio del tiempo. En este caso, solo en el dominio del tiempo, la frecuencia, la ventaja ahí es que no necesito hacer ninguna transformada, porque ya los audios, el punto WAV, el punto MP3, ya ahí trae la información de los samples. O sea, ya automáticamente está en el dominio del tiempo. Entonces, simplemente saco los descriptores, todos los que pueda, y todo lo compilo en un data frame, ¿no? Que es este que ya me sacó. Entonces, en este caso son mis instrumentos, el ID y todos mis datos, ¿no? Centroide, peak, spread, kurtosis, tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia. Entonces, ya con esto es lo que voy a usar para poder entrenar mi modelo. Y reitero, ¿no? Toda esta información la estoy sacando de los audios. No estoy obteniendo ningún Excel ni nada. Aquí podemos ver un poco todas las columnas que me creó, ¿no? Entonces, en este caso, todos estos son en el dominio de la frecuencia y estos son en el dominio del tiempo. Sí. Y bueno, esa es la parte de obtener la data como tal, ¿no? Posteriormente ya nos vamos a un poco a analizar la data. En este caso, primero me gustaría explicar muy brevemente cada uno de los descriptores.
Al final no terminó usando todos, pero me voy a centrar un poco en los que más importantes. En este caso, el ID ya, pues lo dije, es el valor numérico de instrumento, o sea, un valor numérico que representa instrumento. Cada instrumento, en este caso, por ejemplo, el kick es el 1, ¿no? Y la voz es el 6. El centroide, por ejemplo, el centroide es el centro energético de mi señal. Entonces es pues sí, una métrica que me dice el centro de la señal, ¿no? El peak es la frecuencia o sample en este caso que tiene la mayor amplitud, tanto en el dominio de la frecuencia como en el dominio del tiempo. El spread es la zona con mayor energía de mi señal. El zero crossing, en este caso, aquí creo que es mejor explicarlo de esta forma. No sé si se acuerdan que si me voy un poco arriba, en el dominio del tiempo podemos tener valores tanto positivos como negativos de sample. Ya me pasé. Aquí está. Tanto valores como positivos como negativos. Entonces, el zero crossing está midiendo qué tan rápido cambia su signo, ¿no? Por eso es que este solo se puede en el dominio del tiempo. Porque bueno, aquí es una sinusoidal, pero hay valores ya en audios reales, en donde aquí más o menos como que lo podemos dividir a la mitad. Yo aquí no lo divide, ¿no? Pero lo podemos dividir a la mitad y de aquí para abajo son puros valores negativos y de aquí para arriba son puros valores positivos. Entonces están midiendo qué tan rápido cambia de signo. Ese es otro descriptor de los que existen, ¿no? Siguiendo un poco eso. En este caso, la kurtosis, peso de datos atípicos en las escuelas de las señales, es bastante parecido o lo mismo que el concepto estadístico. La entropía, en este caso, la referencia es ruido blanco. Digo ruido blanco por definición, es todas las frecuencias a un mismo nivel. En este caso puedo hacer ruido blanco rápido. Aquí. Ruido blanco es... Luego hay gente que lo usa para dormirse, no sé cómo lo hacen, pero bueno. Esto es ruido blanco. Entonces, por definición, ruido blanco es todas las frecuencias, se está aventando todas las frecuencias a una misma amplitud. Entonces es la referencia. Y la entropía es el porcentaje de ruido blanco que tiene mi señal. Roll-off, estimación de la frecuencia de corte de la señal. En este caso, la frecuencia a partir de la cual se empieza a atenuar el contenido armónico. Para explicarlo un poco mejor, igual aquí preparé un pequeño ecualizador. Entonces supongamos que tengo aquí... ¿Qué me gusta? Una guitarra, por ejemplo. Entonces la guitarra tiene diferentes frecuencias. Bueno, amplitudes de frecuencias que hace que suene como suene, ¿no? Si le aplico un filtro, que en este caso el filtro es un efecto para poder quitar frecuencias de mi audio. Bueno, quitar o aumentar. Este filtro es un filtro low pass, ¿no? Chance algunos ya lo conocen. Pero este es digital, ¿no? Digo, hay análogos. Entonces, lo que hace el roll-off es ver a qué frecuencia el contenido, o sea, el sonido empieza a cambiar, ¿no? En este caso, aquí no, pero sí igual. Aquí yo estoy moviendo, estoy quitando frecuencias, estoy quitando ahí frecuencias, pero el sonido no tiene frecuencias, ¿no? Entonces no le está afectando su contenido armónico. Me voy más allá. Ahí ya el audio cambió, ¿no? Entonces ya ahí está afectando su contenido. Entonces ese descriptor está midiendo eso. El decrease es una caída energética promedio de la señal, nada más. Slope, el grado de inclinación de la señal. En este caso, si podemos dibujar una pendiente, aquí por ejemplo, en esta, sería su grado de inclinación. Es otro descriptor también que existe. Flatness, razón entre la media geométrica y la media aritmética de la señal. Y MFCCs, que también se conocen como Mel Frequency Coefficients. Esos normalmente se usan, o sea, la gente los saca y los dibuja en un espectrograma, ¿no?
yo no los estoy dibujando en nada. Estoy usando sus valores. En este caso, la convención de las MFCs es que me regrese 13 valores. Por eso es que aquí en la data tengo de 1 a 3. Puedo cambiar esa convención en la librería, pero es la convención. ¿Y qué significa eso? Que son 13. En este caso está dividiendo mi audio en 13 bandas. Aquí, de hecho, aquí no está, por eso puse esta imagen. El audio me lo está dividiendo en 13 diferentes bandas de 20 a 20.000. Em, y ya cada banda le hace lo que tenga que hacer. Digo, aquí puse la definición medio formal: coeficientes relacionados al pitch que representa un sonido, o coeficientes cepstrales de la señal con una ponderación de escala de Bell. Ya esa es la definición formal, ¿no? Em, pero me regresa un valor que me describe cómo es la señal en esa banda, ¿no? Entonces, en ese caso, si nos vamos aquí, por ejemplo, a explicarle un poquito. Aquí podemos tener, bueno, aquí lo voy a hacer muy burdo, pero aquí, por ejemplo, podemos tener una banda, ¿no? Que va de 20 a 55. Y después podemos tener otra más por acá, de 70 a 150, por así decirlo, ¿no? Es lo que hace más o menos el algoritmo. Divide el audio en bandas y ya hace lo que tiene que hacer. Eso también es importante que tomarlo en cuenta, porque también va a ser un índice para ver, bueno, para diferenciar, ¿no? Los sonidos. O sea, bastante importante. Y pues ya, eso es más o menos la descripción de todos los descriptores que estoy usando, muy, muy rápidamente. Y ya aquí estoy, nada más aquí, son 70 audios, como les había comentado. Y estoy sacando la correlación de los descriptores, ¿no? En este caso aquí, Raúl pues me recomendó ya posteriormente elegir el top 5, tanto positivo como negativo, ¿no? Y como podemos ver, por ejemplo, el MFCC 2 de la banda 2, probablemente esté, no sé bien las frecuencias, pero pues es de las frecuencias graves, ¿no? Entonces es bastante importante, porque nos va a poder diferenciar entre un kick y un hi-hat, ¿no? El peak time es el valor más alto. Bueno, ajá, o sea, el valor de amplitud más alto en tiempo o en frecuencia, ¿no? Y sí. Entonces en este caso, em, negativamente, por ejemplo, está el spread, roll-off, flatness, entre otros. Y ya como, por ejemplo, ya como les comenté, por ejemplo, la MFCC 10, que es de los negativos más poderosos, probablemente sea por las frecuencias altas, ¿no? En este caso aquí más o menos vive el kick, digo el hi-hat, perdón. En la MFCC 2 vive más el kick y el bajo. Y aquí estoy usando top 5, positivo y negativo, para poder graficar mis gráficas, bueno, obtener mis gráficas de el heatmap y el plot, ¿no? Ahorita lo corrí, por si tarda un poquito. Y pues sí, o sea, aquí podemos ver que el roll-off y el spread tienen bastante correlación, pero no, o sea, no, conforme lo fui viendo y experimentando, porque sí hice varias iteraciones, vi que no era un gran, o sea, no afectaba, ¿no? Y aquí podemos ver más o menos la data graficada. No vemos como que una gran, digo, es la desventaja, ¿no? De usar audios tan diferentes, que muchos se juntan, unos están más separados. Entonces no hay como que algo muy notorio, ¿no? Digo, hay algunos que más o menos podemos distinguir entre clases. En este caso estoy graficando los IDs, ¿no? Ay, creo que son muy chiquitos. Pero estoy graficando los IDs. En este caso, los tipos de instrumento. Bueno, ajá, el instrumento. Y, y sí, entonces nada más para ver si podía algo ayudarme. Pero sí, ese es uno de los, bueno, en mi opinión, de las cosas más complejas cuando nos metemos con audio. Que pues hay frecuencias en las que, o sea, el bajo sí tiene como que vive en ciertas frecuencias, pero también puede llegar a tener frecuencias de otro instrumento, ¿no? Y pues es bastante normal.
Entonces eso nos puede pues afectar mucho en el modelo. Y ya para la parte del entrenamiento, utilicé las MFCCs, que sí son, en mi opinión, bastante importantes. Utilicé el centro, el spread, el peak y el roll-off en tiempo y en frecuencia. Entonces el centro y el peak son los centros. Bueno, el centro es el centro energético de la señal. En este caso nos va a ayudar bastante a diferenciar. Supongamos, si está en el kick, el centroid va a estar más en las frecuencias entre 20 y 200, por ejemplo, ¿no? Es bastante probable. Y si nos vamos a una guitarra, va a estar probablemente entre los 700 hasta los 2000 máximo. Y por ejemplo, el hi-hat va a estar entre los, no sé, 2000 a 5000, ¿no? Máximo. Más o menos. Eso tanto la razón por la que elegí el centro y el peak, ¿no? Porque sí son métricas bastante, pues bastante importantes, ¿no? El roll-off igual, como les digo, si nos vamos un poquito más a cómo suena, aquí si trato de hacer la misma prueba que les enseñé de aplicar el ecualizador y ver en qué momento empieza a cambiar su contenido armónico, aquí el hi-hat es más probable que su roll-off em, sea mayor, o sea, cambie a mayor, bueno, nos dé un valor más grande porque su frecuencia del hi-hat, bueno, las hi-hats viven en frecuencias más altas, ¿no? Entonces va a llegar como le estoy aplicando este filtro, va de, este es 20.000, bueno, no, esto es logarítmicamente, pero acá está 20.000 y cero, ¿no? Entonces va a llegar más rápido a las frecuencias del hi-hat que a las frecuencias del bajo, ¿no? Entonces ese también es un valor pues bastante útil a la hora de entrenarlo. Aquí estoy viendo mi data, 20% para testear y el 80% para el entrenamiento, ¿no? En este caso, en la parte de las X, estoy obteniendo, bueno, estoy pasando todos estos descriptores y en la parte de las Y es el ID, ¿no? Para que me pueda, el objetivo es que le pase un audio y me prediga pues qué audio es, ¿no? O sea, qué instrumento es. Entonces, primero intenté con un árbol de decisión. Los resultados no fueron malos, pero yo dije, no, pues voy a intentar algo mejor, ¿no? Entonces, al entrenarlo me daba una accuracy de 82%. Y por cada clase, en este caso la uno es el kick, la 2 es el snare, la 3 es el hi-hat, la 4 es guitarras, 5 es bajo y 6 es voz, ¿no? Entonces las guitarras y las voces ahí vemos como que se confunden. Em, pues entonces, o sea, yo traté de obtener uno un poco más equilibrado o mejor. Y para ello, bueno, aquí grafico un poco las importancias de variables. Entonces, como les comento, ¿no? El peak es bastante importante, porque es o sea, la frecuencia o el sample con mayor amplitud. Entonces, ese sí es un gran indicio para saber en qué zona estamos, ¿no? Y ya con base en esa zona, ya si sabemos más o menos en qué zona está, ya podemos predecir mejor qué instrumento es. Vamos a predecir un hi-hat si el peak te da 200 Hz, ¿no? Porque el hi-hat es muy agudo. Igual los MFCCs, aquí la 7 ya es más, es frecuencias un poco más en el centro. Entonces probablemente ahí sea bastante importante para diferenciar entre voz y guitarra, que son pues audios, bueno, audios ya que están en frecuencias más en medio, ¿no? No están ni más para allá ni más para acá. Y igual el roll-off, que es lo que les comentaba, ¿no? Del filtro. Entonces, primero intenté no está muy mal, pero quise después ver si con un Random Forest podía obtener un mejor modelo, ¿no? Aquí estoy haciendo el Grid Search, pero a mi modo. Bueno, ahí lo programé, nada más estoy un for dentro de un for. Estoy cambiando el depth y el número de estimators, ¿no? Pero al final estoy obteniendo con base en el accuracy el mejor end y el mejor depth, ¿no? Para poder entrenarlo. Aquí creo que se va a tardar un poquito. Pero ya al obtener esto, lo entreno con los valores. Aquí el N ideal y el depth ideal.
pues son variables que estoy declarando antes y que al final de estos for, pues me da el valor, ¿no? Entonces este ya es el resultado como tal. Y este ya se ve pues un poco mejor, ¿no? Entonces en este caso, por ejemplo, para los kicks, lo va a predecir porque lo va a predecir, ¿no? Que es en el caso número uno. Y el caso número tres, que es el hi-hat, también, o sea, lo va a predecir porque lo va a predecir. Este probablemente la razón de esto sea porque, digo, el hi-hat, a menos que probablemente se hubiera metido, no sé, em, una voz así súper aguda, o más voces así súper agudas, luego hay mujeres que cantan así súper agudo, chance se pudo haber llegado a confundir, ¿no? Pero no tenía muchas de esas voces, o sea, eran voces un poco más centrales. O si metía un instrumento más agudo como chance una flauta, puros instrumentos, bueno, instrumentos más agudos, probablemente ese uno hubiera bajado, ¿no? Porque se hubiera confundido más. Pero los instrumentos que estoy utilizando ahorita no tienen muchas frecuencias agudas o no predominan en las frecuencias agudas. Entonces esa sea probablemente la razón por la que pues aprendió bastante bien, ¿no? Igual en la parte del kick. Ahí pensé que se iba a confundir más con el bajo, porque ambos también, tanto el bajo como el kick viven en las frecuencias graves, ¿no? Entonces, ahí pensé que se iban a confundir, pero probablemente sean por los otros descriptores, probablemente el roll-off, que es lo que les comentaba de los filtros, o sea, el bajo, estoy casi seguro que o sea, me da un valor más grande de frecuencia porque tiene más contenido armónico que un kick, ¿no? Porque un kick es más rítmico y dura menos. Entonces, sí, y probablemente estoy casi seguro que entre la guitarra y la voz y el snare, ahí se está confundiendo, está por la razón por la que pues no nos da mayores valores, ¿no? Esto igual son las métricas, 92% de accuracy. Y la importancia de variables igual, o sea, tenemos pues bastantes parecidas las importancias de variables que el árbol de decisión, ¿no? El pick, que como les comento es bastante importante. El roll-off, que ya vimos que esta parte de ver en qué frecuencia el contenido armónico empieza a cambiar, nos ayuda bastante. El centroid, que es el centro energético de nuestra señal. Y ahí tenemos tres MFCCs. em, bueno, o sea, de los primeritos, ¿no? En este caso, la MFCC 3, frecuencias graves, ¿no? Entonces ahí nos ayuda a diferenciar entre el kick y el bajo. La MFCC 9 ya se va más a las frecuencias agudas. Entonces ahí nos ayuda más a diferenciar el hi-hat, chance algunas voces. Y la 7 nos ayuda ya, bueno, son frecuencias un poco más en el centro. Entonces probablemente nos ayuda a diferenciar entre guitarra, voz y snare, ¿no? Y sí, entonces al final guardé este modelo, este que están viendo, este, y me puse un poco loco. Y bueno, yo soy muy fan de no solo, o sea, no solo verlo aquí y decir, pues ya logré el mejor modelo. Soy muy fan de hacer algo que un usuario pueda usar, ¿no? Entonces, me di la libertad de construir ese pequeño prototipo, que es la idea, la misma idea que les comentaba, ¿no? Jalamos un audio, en este caso. Aquí tengo ya unos audios preparados. Le doy predecir y este texto va a cambiar y me va a decir qué instrumento es, ¿no? En este caso, bajo. Estoy jalando, este es un bajo. Y le doy predecir, ya me dijo es un bajo. Bueno, aquí lo puse en inglés, pero bueno. Le paso una guitarra. Le doy predecir y me dice que es una guitarra. Por ejemplo, una voz, un kick, es un kick. Para que no digan que está haciendo trampa porque tiene el mismo nombre, aquí tengo otros instrumentos, ¿no? Por ejemplo, voces. Si se llega a equivocar, si lo vi. Por ejemplo, esta voz. Entonces ahí no trae ningún nombre de voz ni nada, ¿no? Pero me sigue diciendo que es una voz. Intentemos con otra. Me sigue diciendo que es una voz.
En los snares ahí sí se confunde más, ¿no? Ahí, bueno, ahí me dijo que sí es un snare. Por ejemplo, ahí me dijo que es un hi-hat, ¿no? Entonces ahí se confundió. Probablemente este snare es muy agudo, entonces probablemente esa sea la razón por la que se confundió. Y sí, listo. Creo que sería todo por mi parte. No sé si quiera hacer preguntas o todo cool. Muy bien, ¿no? Bastante interesante, Jesús. Este, gracias por la presentación. Muy padre. Yo tengo una pregunta y una Sí, sugerencia. ok. Primero la pregunta. ¿Cómo aglomerarías más datos? O sea, ¿qué haría para tener o sea, que sea Más más complejo? almacenamiento. Ujú. Pues la primera opción es recopilar más audios, ¿no? O sea, ¿Eso llegar está muy a, difícil? pues quizá no difícil, pero un poco tardado. Porque tienes que buscar los audios. Yo ahí tenía algunos, pero no llegaba a completar tantos. Em, entonces, si así nos dedicamos así para que quede bien, Ujú. unos 200 o 500 de cada instrumento quizá Creo funcionaría. que estaría bien Ujú, que pudieses probar con mucho más datos porque tu conjunto de prueba es muy chiquitito. ok, Y sí, pues se parece mucho a la realidad, ¿no? O sea, ahorita lo estás probando y así a ojo, ahorita conté uno de cada 8 falla. Entonces sí está por el sí, 70, 80, entonces no está mal. Y eso es un total aleatorio, ¿no? Que hicimos. sí, Si pudieses aglomerar más datos, probablemente le mejora tu modelo cuando lo entrenes. ok, Y la segunda era, comúnmente lo que hacemos, en lugar de ya en interfaces, que te quedó súper padre, me encantó, en lugar de gracias. mostrar la predicción tal cual, ponemos un Ok, porcentaje de probabilidad y el top 3 o el top 5. ya, sí. Y ya con eso dejas que el usuario decida. O sea, si el modelo se confunde mucho, a lo mejor le va a poner un hi-hat de 50, de 60% y el resto de lo otro, ¿no? Entonces por Ujú, eso lo mandó a hi-hat. Entonces dice, bueno, pues cuadra. O sea, el modelo, ok, se equivocó, pero no es tan equivocado. Porque está en el top 3, ¿no? O en el top 5, por así decirlo. ya. Entonces eso te podría ayudar a hacerlo una plataforma más amigable y a que te llueven menos críticas de, no, tu modelo se equivoca. Sí, ¿Sale? ok. Va, De ahí en sobre. eso, solo eso de mi parte, me gustó mucho. Si puedes de verdad aglomerar un par de días data, tu Ujú, modelo va a subir de calidad bastante, o sea, sin tema. Eso es un hecho, porque son ahorita muy pocos datos, pero ya con unos 3000 que tengas, va a volar eso. va, lo voy a intentar entonces. A ver si llego. Eh, pues ya, o sea, creo que sin querer, bueno, arruinaron mi pregunta. Ok. Iba justo a, mi pregunta original era, ¿qué harías o bueno, más que qué harías, a qué crees que se debe que tu modelo sea como tan bueno? Al final esa respuesta, pues ya la estuvimos checando en todos estos días que estuvimos escribiendo, ¿no? Ujú, Eh, que tenemos instrumentos sí, instrumentos que claramente son diferenciables incluso así a oído. No tenemos que tener un oído súper entrenado para poder diferenciar, por ejemplo, un bombo de un platillo. sí, este, y que teníamos, pues, el problema que tuvimos desde el principio, ¿no? Y lo que te acaban de comentar, tenemos muy poquitos datos. Entonces, este, pues ahora ya que arruinaron, bueno, que Sergio arruinó mi pregunta, este, vamos a modificarla por, ¿tú qué crees que pasaría si ahorita, así como tienes entrenado tu modelo, le metes un montón de datos nuevos y, y tratas de hacer tu predicción? ¿Te va a salir bien o te va a salir ahí toda chafona? o sea, con el mismo, Ajá, con así tal las cual seis como clases de tienes tu instrumentos. modelo. Si a ti te dicen, mira, sin querer me encontré una base de datos con 1 millón de sonidos diferentes, ya me dijiste que tienes un modelo super pro, Ok. mételo y dime qué tal clasifica. ¿Cómo crees que sería el resultado? Probablemente sí baje, pero
Es que también dependería mucho de qué tan diferentes sean los audios, ¿no? O sea, porque hay unos kicks que hay veces que traen, por ejemplo, hay un hi-hat metido. Em, Entonces, ese tipo de información puede llegar a confundir el modelo, ¿no? Ujú. Sí, entonces, bueno, lo que yo veo es Ujú. que hay dos opciones. O el modelo sigue funcionando o el Ok. modelo de plano se va Sí. muy lejos, ¿no? Funcionaría si la naturaleza de tu dataset nuevo, pues es muy parecido, ¿no? O sea, si me siguen dando bombos y hi-hats y todo eso, Sí. pues difícilmente va a fallar. O sea, sí va a bajar posiblemente como tu precisión y todo eso, pero al final estás hablando del mismo instrumento, ¿no? Ujú. Más bien, el problema sería si, por ejemplo, ahora en vez de un hi-hat me dan un trombón o algo así súper Sí. distinto. Ahí ya se iría al carajo. ¿Y cómo lo solucionarías así? Si te dicen, ah, bueno, tenemos 20 minutos para solucionarlo. ¿Qué harías así súper rápido? Am, es que probablemente implemente lo que estaba haciendo antes de filtrar, em, o sea, hacerle un preprocesamiento a los audios antes de sacar toda la información, ¿no? Entonces supongamos que tienes el trombón, que pues es más grave, se puede probablemente llegar a confundir con el bajo, ¿no? Ujú. Em, pero aún así, em, por ejemplo, si escuchamos el trombón, bueno, si comparamos un trombón con un bajo, por ejemplo, el bajo tiene más ataque, o sea, es como ¿me entiendes ese concepto Sí, de ataque? sí, El trombón, pues es como soplado y es más, un poco más smooth en esa parte, ¿no? Entonces, hay un descriptor ¿cuál era? El slope, que es el grado de inclinación de la señal. Entonces, el bajo probablemente tenga más grado de inclinación que un trombón, ¿no? Esa podría ser una opción, meterle el slope al entrenamiento. eh, Ajá, un preprocesamiento a los audios. O sea, por ejemplo, se me ocurre filtrar, o sea, filtrar así los audios para que solo queden como las frecuencias que el rango de spread me da, ¿no? Las frecuencias principales del instrumento y que no se confunda con otras, que chance tiene por ahí algunos armónicos, pero no sean como las principales, ¿no? ¿Qué más? Podría chance meter algunos, es que no sé si funcionaría, pero versión, por ejemplo, a la guitarra, las MFCs me den un valor más, o sea, me dé un valor diferente al trombón, por ejemplo, ¿no? ujú. Entonces, con las MFCs voy a poder diferenciar que esta cosa está más distorsionada que esta cosa, entonces también probablemente le ayude. Algo así me haría, pero habría que pensarlo también. Sí, Sí, pero, bueno, igual eso creo que ujú, sería como para más de 20 minutos. sí, Este, pero más bien o sea, sí está bien. Creo que fue una respuesta mejor de lo que esperaba. ujú, Pero pues yo me hubiera ido así como por lo más fácil, ¿no? Como pues, me estás dando nuevos datos, ya tengo aquí mi esqueleto. sí, De entrada te voy a decir que no va a ser todavía tan perfecto porque obviamente falta meterle todas estas consideraciones técnicas que acabas de mencionar, pero pues simplemente yo ya sé que tengo un esqueleto, pues agarro mi nuevo conjunto y vuelvo a entrenar con ese mismo esqueleto, bueno, con ese conjunto nuevo, ujú, pero utilizando pues ya el código que tenía, ¿no? Y ver qué onda, si jala o no jala. ok, sí. Y tenía una última, perdón, Sí. bueno, es que también va relacionado. ¿Cómo le harías para Ujú. mejorar tu modelo
en caso de que, o ajá, qué consideraciones deberías de tomar por si en algún momento quieres llevar esto como pues más lejos. Y ahora sí ya tienes, porque aquí tienes casos en los que tú elegiste las voces en particular, ¿no? Para que fueran diferenciables. Pero ¿qué va a pasar si lo quieres llevar más allá? Y pues ahí ya no puedes decir, pues nada más quiero cierto tipo de voces. ¿Cómo, pues sí, qué harías para tratar de corregir esos casitos donde sea más difícil diferenciar? Mm, ahí ya se vuelve aún más complejo porque, o sea, sí lo pensé, porque, por ejemplo, no sé si te acuerdas que mencionaba al inicio que los bajos metí bajos o sea, este, eléctricos Ujú. y bajos sintéticos, ¿no? Hechos con sintetizadores. Sí. Son, pues, comparten frecuencias, pero tampoco son algunos no son muy parecidos que digamos, ¿no? Digo, por ejemplo, si te vas a un bajo que se use, un bajo de sintetizador que se use en una canción de, no sé, de pop, em, no va a ser lo mismo un bajo de ese género que un bajo de electrónica, por ejemplo, de hardstyle, no sé si conocen el hardstyle, ¿no? No, pero supongo que es del... Ajá, justo, justo. Sí, electrónica bien puerca, ¿no? Sí. Em, o sea, y esos bajos están puerquísimos y son bajos pues bastante diferentes. Entonces probablemente empiece a clasificar, por ejemplo, para las voces, podría empezar a clasificar primero, no, pues todo este conjunto de sets son voces de hombre y todo este conjunto de sets son voces de mujer, ¿no? Ujú. Y ya en el voces de hombre, ahí por ejemplo me iría en las clasificaciones de rangos vocales, ¿no? Que está el soprano, mezzosoprano y todos esos, Sí. con base en qué tan agudo o grave canta la voz. Bueno, es la voz, ¿no? Eso en cuanto a voces, por ejemplo. En cuanto a guitarras, por ejemplo, primero empezaría a dividir guitarra acústica o guitarra eléctrica, porque sí son bastante diferentes también. Y ya después, si nos queremos ir más complejos, ¿qué podría dividir? Em, Probablemente guitarra eléctrica distorsionada, porque no es lo mismo una distorsión de metal que Sí. una distorsión más leve de rock, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Entonces, pues, ajá, probablemente empezaría a pensar más a fondo las divisiones, porque si no, no son... O sea, ahorita lo hice bastante general, como Sí. para también experimentar un poco y ver si me salía, pero probablemente haga ese tipo de clasificaciones, ¿no? Para que el modelo ya aprenda más específico. Va. Ya, ya por último, ahora sí, te prometo. No, ¿Qué, tranquilo. qué es lo que, ajá, hacia dónde, bueno, esto ya es más curiosidad, Ajá. hacia dónde quieres llevar todo tu proyecto? Em, es que, digo, es un dilema en la industria musical, porque uno de los grandes problemas, en mi opinión, de la industria musical es que gran parte de la gente que trabaja ahí es muy old school, ¿no? O sea, yo entiendo que las cosas análogas suenan más calientitas, más bonitas y así, que las cosas digitales, ¿no? Pues así Ujú. nació todo, ¿no? O sea, el filtro que les enseñé ahorita es un filtro digital, ¿no? Pero sabemos que ese filtro originalmente nació análogamente. Em, entonces, uno de mis objetivos sí es meter pues empezar a meter cosas nuevas en toda esta onda, porque hay implementaciones de inteligencia artificial con música, pero no, en mi opinión no está muy explorado, ¿no? Tan solo son algunos approach, y lo que he visto que se usa más comercialmente, pues es como para voces, ¿no? Como tipo Sí. Google y todo eso. Pero cosas que se usen para hacer música como tal, no. Hay algunas, pero no muy bien logradas, ¿no? Entonces sí, mi objetivo sí es ahorita en principio, tratar de meter algo de inteligencia artificial bueno, a plugins de audio, que es lo que pues estábamos viendo la otra vez que los invité a la master. Ujú. Em,
Y ahí hay diferentes approaches. O sea, por ejemplo, un approach ahí es que el plugin, por ejemplo, ahorita lo que hago de software de audio es este tipo de efectos. Ah, por ejemplo, este lo hice yo, ¿no? Es una reverberación. O este que es una distorsión. Sí. O este que es un delay. Ah, eso ya lo había visto. Muy cool. Este. Y ahorita son efectos, pues clásicos, ¿no? Digo, y hay algunos. Así que el sonido como que vaya por alrededor de tu cabeza, ¿no? El famoso 8 de que Sí. todos dicen. Em, Entonces, mi objetivo ahorita es meter inteligencia artificial a este tipo de software para que, te digo, hay varios approaches. Por ejemplo, hay un plugin donde tiene un botoncito que se llama Master Assistant, donde analiza el audio que está entrando y te da una propuesta del plugin, ¿no? Así solito. Ujú. Este, Hay otro approach donde puedes literalmente decirlo, quiero que esta guitarra suene brillosa, ¿no? Entonces ya la inteligencia o sea, mueve el efecto para que suene brilloso. Ese tipo de cosas, creo que, bueno, en la industria ahorita no existen como tal, ¿no? Entonces, sí es un poco mi objetivo. Y igual lo que les comentaba un poco, ¿no? Del mixer automático, pero sí es aún más complejo eso, creo. Sí. Pero sí. Va, pues, cuando lo patentes nos avisas para decir, oh, nosotros vimos desde dónde salió eso. Va. Súper. Vale, muy Este, bien, chicos. Pues muchas gracias, Jesús. Excelente trabajo, la verdad. Me gustó mucho. Y pues estamos en contacto y ya estamos en el chat de exalumnos. sí, no, gracias a ustedes. Gracias a los Me gustó mucho presentes. el curso. Creen que les gustó. Si nos Súper. quieren regalar una opinión ahí en Facebook directamente, se los agradecemos, nos Ujú. ayudan mucho. Va, súper. Bien, pues sería todo por hoy. Nos estaremos viendo en otra emisión de webinars de ciencia. Pues nos vemos y Va. muchas gracias. Vale, Órale. cuidan. Ay. Hasta luego.